Gracias por acompañarnos en este programa de inmigración en los Estados Unidos. Los temas que trataremos son los cambios a la residencia, el I-220A, CBP-1, parol humanitario y las peticiones familiares. La primera pregunta. Abogado, ¿en qué consisten las nuevas preguntas que deberán responder las personas que hayan solicitado la residencia dentro de los Estados Unidos? Específicamente en el caso de los cubanos, ¿qué tienen que demostrar? Sí, esto emana de un memorando que fue aprobado en mayo 21 del 2026, que ahora considera a las personas que vayan a hacer la residencia, el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, pues ya no consideran ese proceso como que es meramente un proceso ordinario de residencia, sino que ahora se va a considerar como que es un proceso discrecional extraordinario y que requiere que el oficial lleve a cabo un escrutinio muy fuerte. En este caso sería use su discreción de una forma extraordinaria para determinar si la persona puede, en su discreción, él puede aprobar el caso de su residencia dentro de los Estados Unidos y no meramente que la persona pueda hacer el proceso fuera de un proceso consular. Ahora, las personas que vayan a una entrevista, y ahora recientemente hemos sabido de que los oficiales de inmigración están haciendo una serie de preguntas que anteriormente no las hacían. El escrutinio es mucho más fuerte ahora. Por ejemplo, la persona tiene que probar que tiene los elementos para que el oficial pueda ejercer su discreción de una forma extraordinaria. Un ejemplo de esto sería, la persona tiene que probar que tiene familiares aquí en Estados Unidos, qué tipo de familiares tiene, si la persona tiene antecedentes penales, si la persona ha pagado sus impuestos, si la persona habla inglés y es fluido en el inglés. También qué perjuicio o qué daño le causaría si ese caso de esa persona no es aprobado a él y a sus familiares. Esto dentro de otros también factores que puede considerar el oficial de inmigración para tomar una determinación final si va a aprobar el caso o no. La siguiente pregunta. ¿El estado de salud y problemas financieros pueden afectar que nos otorguen la residencia? ¿Qué pasa con los cubanos que no hemos podido trabajar porque no nos han aprobado aún el permiso de trabajo? Sí, definitivamente puede ser un factor que el oficial tome en consideración para aprobar o no aprobar un caso. En el caso de la persona, si no ha trabajado, pues puede ser que el oficial le pregunte cómo se ha sustentado durante todo este tiempo. Él tiene que tener alguna explicación válida, que la persona se ha recibido algún tipo de ayuda. Y entonces, si no tiene una contestación válida, pues el oficial puede determinar como que esa persona está trabajando, por ejemplo, sin permiso de trabajo, que no está pagando sus impuestos. Y todos esos son factores que pueden usarlos en contra del aplicante para denegarle su caso de residencia. A los I-220A que viven en Miami y les están adelantando cortes, ¿tienen posibilidades de que les aprueben la residencia por la ley de ajuste cubano en la corte? Ok, tienen que recordar que el proceso en corte, el hecho de que usted entró con una I-220A y se haga el argumento y presente su residencia en corte, no es garantía de que el juez le va a otorgar su residencia. En muchos casos, por ejemplo aquí en Miami, la mayoría de los jueces entienden que ellos tienen que regirse por el precedente que hay en el BIA actualmente, que es Matter of Cabrera, y que no necesariamente tienen que otorgar la residencia a las personas que hayan entrado con I-220A y tengan ese argumento en corte. Así que ojo con eso, no, el hecho de que usted presente su residencia y tenga el argumento en corte porque haya entrado con I-220A no le garantiza que le van a otorgar su residencia. Dicen que en las entrevistas de la residencia de los que entraron por el parol humanitario están preguntando sobre todo de la relación con el patrocinador. ¿Es malo si es una persona con la que ya no tienes tanta relación? ¿Pueden llamar a esa persona para preguntarle algo sobre mí? Sí, en los casos de residencia, las personas que entraron o sea, llegaron a los Estados Unidos con un parol humanitario, pues sí están cuestionando. Eso es uno de los casos que están mirando con mucho detenimiento para detectar si hubo fraude o no en el proceso. Y sí le pueden preguntar sobre quién fue el patrocinador,
qué vínculos tiene con esa persona. Ellos quieren determinar si ellos pidieron a alguna otra persona, si hubo fraude, si hubo mentiras en el proceso. Así que sí es posible que le hagan preguntas y en este tipo de casos están siendo bien rigurosos. ¿Hay posibilidades de que en las entrevistas de la residencia que están haciendo ahora te puedan detener? Normalmente si la persona no tiene una orden de deportación y no tiene, por ejemplo, una orden de arresto, la tendencia es que no van a detener a la persona en una mera entrevista de inmigración. Así es que esa ha sido nuestra experiencia hasta ahora. Gracias a Dios no han detenido clientes en entrevistas normales de residencia, pero sí, ojo, si la persona tiene un proceso en inmigración y tiene una orden de deportación, ahí sí pueden ejercer esa discreción y puede ser detenido en ese momento. Otra pregunta. Después de la entrevista de la residencia, ¿cuánto demora la respuesta? Ok, no hay un término fijo para que el oficial tome una decisión en la residencia. Usted cuando va a la entrevista, el oficial le puede decir que él puede recomendar que se ha aprobado su caso, pero también le puede decir que le va a enviar por correo si necesitan alguna otra documentación. Eso en inglés se le llama el request for evidence, que es un requerimiento de que ellos necesitan información adicional en su caso. También el caso puede demorar porque están haciendo la investigación más rigurosa de procesos administrativos y de seguridad. Otra duda. ¿Qué puedo hacer si el juez me otorgó la residencia por ajuste cubano con I-220A y la fiscalía apeló hace 5 meses? Bueno, en ese caso, si la fiscalía apeló el caso, pues tiene que esperar la decisión del BIA, del Tribunal Apelativo de Inmigración, no tiene otra opción. Envié una I-130 en junio de 2024. Aún no la aprueban. Me casé con una ciudadana, tengo parol interino, pero tengo la segunda casilla marcada. Mi corte está cerrada administrativamente. ¿Puedo enviar una I-485? No, en ese caso, lo aconsejable sería que la persona espere, porque el caso está cerrado administrativamente. Y entonces, una vez le aprueben la I-130, entonces puede tratar de cerrar el caso ya definitivamente en la corte. Y si quiere proceder con la I-485 o continuar con el proceso consular. Abogado, ¿se pueden hacer arreglos en la aplicación de la residencia? ¿Los abogados pueden hacer ese proceso para no tener que hacerlo yo? Sí, definitivamente se puede hacer por escrito antes de la entrevista o durante la entrevista se le explica al oficial que hubo errores en la aplicación y ellos allí mismo lo pueden corregir sin ningún problema. Soy 220A. Hace 4 años que apliqué a la residencia. No tengo respuesta y ahora tengo corte. ¿Qué debo hacer y qué pudiera hacer un abogado en mi caso? Bueno, si debería entonces ver si hay la posibilidad y califica para hacer un asilo, porque si tiene la corte pendiente, tiene que tener un remedio delante de la corte. La otra opción es que entonces solicitar nuevamente su residencia con la corte, con el argumento de la I-220A. Soy I-220A desde el 2022. Tengo cita con ICE y vivo en la Florida. ¿Usted sabe si están deteniendo a personas con I-220A en la Florida? Actualmente la tendencia es que no están deteniendo a las personas con I-220A, salvo que esa persona pues tenga algún otro problema, tenga procesos criminales pendientes o algo así, pero por lo general no están deteniendo. He leído de cubanos con I-220A que recientemente han sido liberados después de haber sido detenidos por ICE. ¿Por qué en algunos casos los liberan y no los deportan? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Bueno, para evitarlo, hoy día en cualquier sitio pueden detener a las personas, inclusive una infracción de tránsito pues puede conllevar a que ICE venga y los detenga. En cuanto a las personas que hayan sido detenidas, una I-220A, pues se le podría quizás explorar la posibilidad de hacer un proceso para que le den una fianza y puedan liberarlo. Pero eso es caso a caso. Soy cubano con CBP y apliqué a la residencia, pero tuve corte y el juez me dijo que tengo que hacer asilo. ¿Qué se hace en este caso? Debe hacer su asilo, es importante porque recuerde que las personas que entran con CBP One, pues una de las cosas que manifestaron en la entrada, en la frontera, es que tenían miedo de regresar a su país y entonces, por consecuencia, necesitan hacer un proceso de asilo si califica y si el juez se lo está diciendo, tiene que hacerlo. Entré con CBP One y cerré mi corte, pero estoy esperando mi residencia desde hace 1 año y medio. ¿Qué debo hacer si no me llega ninguna notificación? Eh,
Si ha esperado un año y medio, debe entonces hacer algún tipo de request, o sea, hacer la gestión de tratar de averiguar cuál es el estatus de su caso con inmigración y ver que ellos le responden. Mi esposo entró por CBP One y tiene corte el mes que viene. Aplicó hace más de un año a la ley de ajuste, pero aún no le llega. ¿Qué nos recomienda? En ese caso es recomendable que exploren la posibilidad de presentar un asilo si no lo han hecho, y si está fuera del año, pues pueden presentar un proceso que se llama Withholding of Removal, que es un recurso que conlleva mucho más, el estándar de prueba es mucho más alto. Y lo otro es, si le aprueban la residencia, ya para la fecha de corte, puede intentar entonces hacer el cierre de corte con el juez. Soy del parol humanitario y estoy en espera de mi residencia desde hace casi 2 años, pero ahora se me vence la licencia de conducir. ¿Hay alguna acción que pueda tomar para mi licencia? Okay, deberían otorgarle la licencia si tiene el permiso de trabajo aprobado. Si no, puede intentar yendo con los recibos de la residencia y del permiso de trabajo para ver si le dan una extensión. Normalmente le dan una extensión de mes a mes. Soy del parol humanitario. Hace 453 días que apliqué a la residencia y al permiso de trabajo. ¿Debo hacer un request? Sí, ya ha pasado un tiempo razonable, debería entonces intentar hacer un request y preguntar a inmigración qué es lo que está pasando en su caso. Otra posibilidad es, si ha pasado el tiempo, pues puede explorar la posibilidad de presentar un mandamus, que es un proceso por el cual demanda al gobierno pidiendo que el gobierno explique por qué se ha demorado su caso y no han tomado acción en el asunto. Tengo parol humanitario. Después de que me den la residencia, ¿en qué tiempo vence? ¿Cómo es el proceso de renovación de la residencia? Ok, la residencia una vez se la otorgan, la residencia no vence, lo que vence es la tarjeta de la residencia. Normalmente la residencia permanente la dan por un término de 10 años la tarjeta. Cuando ya se le vaya a expirar la tarjeta, por lo menos 6 meses antes debe hacer una gestión que se llena una planilla que es la I-90 para renovar su tarjeta de residencia. Nos preguntan, ¿cuántos meses tarda la aprobación de la I-130? Ok, eso va a depender de varios factores. Número uno, quién está pidiendo a quién, porque hay distintas categorías. Y lo otro es si es dónde está esa I-130, en qué oficina de UCIS. Entonces, hay usted puede chequear a través del website de inmigración uscis.gov, y ahí le dice los términos de procesamiento. Le va a pedir cuál es la designación suya, o sea, la I-130, quién está pidiendo a quién. Por ejemplo, un caso de un ciudadano americano pidiendo esposa o esposo, pues tarda alrededor de 18 meses, de 12 a 18 meses, y le dan un aproximado. Pero eso va a depender de los factores, quién está pidiendo a quién y en qué oficina se encuentra. Si tengo parol humanitario y me aprobaron la I-130, pero todavía no me aprueban la residencia, ¿esto es normal o habrá problemas con mi caso? Sí, es normal. Recuérdense que hubo una pausa en todos los procedimientos. Puede ser que eso haya causado una dilatación en su proceso de residencia, porque ahora el escrutinio en cuanto a los procesos de seguridad, chequeos de seguridad son más extensos. Así que no creo que haya un problema, pero puede haber sido eso una de las causas. Nos preguntan, soy CBP, estoy casada con un ciudadano y me aprobaron la I-130 hace 4 meses. ¿Me recomienda esperar por la ley de ajuste o seguir mi proceso de residencia por la I-130? Ok, en ese caso, si su caso está cerrado administrativamente en la corte, lo aconsejable es que espere. Una vez le aprueben la I-130, entonces usted podría explorar la posibilidad de cerrar su caso definitivamente en la corte y ya entonces decide si quiere continuar con un proceso, ya sea el proceso de la residencia con su esposo o en un futuro la ley de ajuste cubano. Agradecemos su participación y a nuestra audiencia por acompañarnos. Muchas gracias.